jóvenes, sean bienvenidos a esta segunda semana de trabajo. En esta ocasión es del 24 al 28 de mayo. Comenzamos con la materia de educación física. En esta ocasión hablaremos sobre los medicamentos para mejorar el rendimiento deportivo. La mayoría de los atletas serios te dirán que el deseo de ganar es feroz, además de la satisfacción del logro personal. Los atletas con frecuencia siguen su sueño para ganar una medalla para su país o asegurarse un lugar en un equipo profesional. En este entorno, el uso de sustancias para mejorar el rendimiento se ha hecho cada vez más común, pero usar sustancias para mejorar este rendimiento se cataloga como dopaje, presenta riesgos, así que tómate el tiempo para informarte sobre los posibles beneficios, riesgos en la salud y las muchas incógnitas sobre las llamadas sustancias para mejorar el rendimiento como esteroides anabólicos, androstenediona, la hormona humana del crecimiento y la eritropoyetina, los diuréticos, la creatina y los estimulantes. En esta ocasión, jóvenes, pues estaremos viendo estos medicamentos, estas sustancias que son para mejorar el rendimiento deportivo, pero que en muchas ocasiones son prohibidas porque lastiman la competencia, ya que no todos los atletas la utilizan y han sido prohibidas a lo largo del tiempo. Entonces, aquí les dejo una pequeña lectura sobre cada uno de estos tipos. Los esteroides anabólicos, ¿qué es lo que son? Por ejemplo, algunos atletas toman una forma de esteroides conocidos como esteroides anabolizantes o androgénicos o simplemente esteroides para aumentar su masa y fuerza muscular. Este tipo de esteroides, pues bueno, crean efectos directamente en los músculos, ya que permiten cargar más peso y pues obviamente genera mucha ventaja, ¿no? Eh, por ejemplo, los esteroides de diseño, que son otro tipo, es una clase particularmente peligrosa de esteroides porque son las llamadas drogas de diseño. Estos esteroides sintéticos creados en forma ilícita para no ser detectados por las pruebas de drogas actuales están hechos específicamente para los atletas y no tienen un uso médico aprobado. Debido a esto, no han sido probados ni aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y representan una amenaza particular para la salud de los atletas. ¿Qué quiere decir estos esteroides de diseño? Que están específicamente enfocados a la necesidad que el atleta le permite, solicite, ya sea para quemar más grasa, para enfocarse en el desarrollo de ciertos músculos. Por ejemplo, si eres un corredor, pues a lo mejor te dan más trabajo, más potencia en las piernas, pero están prohibidos y no han sido probados ni se recomienda su uso. Ahora, la androstenediona es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Esta hormona generalmente se convierte en testosterona y una forma de estrógeno, tanto en hombres como en mujeres. La androstenediona está disponible para la venta legal solamente con receta y es una sustancia controlada. Su uso como sustancia para mejorar el rendimiento es ilegal en Estados Unidos. Los fabricantes y las revistas de musculación pregonan la capacidad de esta sustancia que permite a los atletas de entrenar más duro y se recuperen más rápido. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás levantando pesas o estás haciendo algún ejercicio, todas las fibras del músculo se van rompiendo y ese dolor que sientes, ese cansancio, pues es cuando los músculos se están regenerando, creando proteína y creando masa muscular. Bueno, pues se supone que esta hormona, este, que ha sido aislada de los ovarios y los testículos para crear testosterona y estrógeno, permiten que la recuperación sea más rápida y que puedas prolongar el tiempo de ejercicio. La hormona del crecimiento humano tiene como efecto anabólico, los atletas la toman para mejorar la masa muscular y el rendimiento. La eritropoyetina es un tipo de hormona usada para tratar la anemia en personas con enfermedades renales graves, pero aumenta la producción de glóbulos rojos y de hemoglobina. Esta proteína lleva el oxígeno a los órganos del cuerpo,
Tomar esta sustancia aumenta el transporte de oxígeno a los músculos. Y la epoetina, una forma de eritropoyetina sintética, se usa comúnmente entre los atletas de resistencia, que quiere decir que oxigenan, les permite oxigenar en una mayor cantidad, ahora sí, de oxígeno en las venas, y eso aumenta su rendimiento. La creatina es un suplemento nutricional en lugar de o además de sustancias para mejorar el rendimiento. Estos suplementos se venden sin receta en forma de polvo o pastillas. ¿Qué es lo que hace? Ayuda a los músculos a producir más trifosfato de adenosina, que almacena y transporta energía en las células. Ahora, los diuréticos. Los diuréticos son una droga que cambia el equilibrio natural de los fluidos y sales, es decir, los electrolitos del cuerpo, lo que puede llevar a la deshidratación. Esta pérdida de agua puede reducir el peso de un atleta, lo que prefieren muchos de ellos. Los diuréticos también pueden ayudar a los atletas a pasar pruebas de control, al diluir la orina, y a veces se les llama un agente encubridor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ve que los boxeadores se pesan antes de una pelea. Bueno, están deshidratados después de la pelea. Lo que hacen estos boxeadores es tomar demasiada agua para recuperar un poco el peso, hidratar los músculos. Bueno, estos medicamentos diuréticos ayudan a eliminar los electrolitos, los fluidos y las sales de nuestro cuerpo. Bueno, como se darán cuenta, hay muchos medicamentos que no son totalmente legales. La mayoría se necesita receta médica y su consumo o ingesta sin ninguna prescripción médica pues puede traer consecuencias graves para nuestro cuerpo. Es importante que los conozcan para que los eviten y sepan que hay una regulación sobre estos medicamentos. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, pues van a leer con mayor detenimiento cada uno de los puntos y van a realizar una investigación de las consecuencias y o riesgos que producen cada una de estas sustancias en nuestro cuerpo y las van a ordenar en una tabla. ¿Sí? Ponen el nombre de la sustancia y las consecuencias. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad número 2 de educación física. Bien, jóvenes, para habilidades digitales, misma semana de trabajo, recuerden bien la fecha de entrega, viernes 28 de mayo. En esta ocasión estaremos hablando del diseño de apps y sitios web, que es un tema que, bueno, hemos venido trabajando. ¿Qué es esto? Bueno, les dejo que por favor lean bien los conceptos. Vamos a entrar un poquito en materia, ¿no? Los usuarios, para crear una aplicación web, son muchos puntos que debemos tomar en cuenta. Bueno, vamos a resaltar los más importantes. ¿Cuál es una de las ventajas de una página web? Que no es necesario descargar ningún programa para utilizarla, porque se accede desde el navegador, a diferencia de las aplicaciones, que sí hay que descargar un programa o una aplicación. Es sencillo recuperar la información con el usuario y contraseña desde cualquier dispositivo, cosa contraria que no puedes o es complicado y no todas las aplicaciones tienen la misma función de abrirse en una página web. Son muy contadas, ¿no? WhatsApp, Facebook sí lo puedes hacer, pero no todas. Una página web consume pocos recursos y pueden ser muy potentes, que quiere decir que no te ocupan un espacio en tu teléfono. Y son multiplataforma y multidispositivo, es decir, puedes tener muchas ventanas abiertas a la vez y puedes tenerlas abiertas en tu celular y en la computadora al mismo tiempo. Ahora vamos con unos puntos importantes para diseñar una aplicación o una aplicación web exitosa. Crear una app web parte de una necesidad y una idea innovadora para solucionarla. Si tienes un negocio, la puedes utilizar para recoger, almacenar y analizar datos de los usuarios. Otro punto importante es precisar los objetivos de la aplicación web o de la página web. Debes identificar cuál es la necesidad que resolverá la aplicación web. Comienza a partir de los objetivos de tu negocio y evalúa el mercado para determinar si existe demanda por una aplicación o una página similar. Si no, pues no es necesario que
que la hagas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada página web, cada aplicación que se vaya desarrollando, no tiene que ser igual a otra. Si bien son similares y muchas de ellas utilizan elementos en común, las necesidades de cada aplicación pues va cambiando. Ahora, define la audiencia. Todo lo anterior depende de a quién va dirigida esta página o esta aplicación, ya que depende el público. Si es para un público más adulto, pues necesitas que esa aplicación sea un poco más sencilla, más intuitiva, muy clara, ya que los adultos no tienen mucho tiempo para estar navegando. Lo que quieren es la información fácil de accesar y rápida, ¿sí? Mientras que los jóvenes sí tienen un poco más de estar buscando, estar viendo, investigar qué más tiene, qué más contenidos le ofrece la página o la aplicación. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para el diseño de una aplicación o un sitio web? Bueno, pues vamos a elaborar un boceto de la aplicación, que esto ustedes pues ya lo hicieron, ¿no? Tanto de aplicación como de sitios web. Ahora vas a realizar una prueba de control, ya que realizaste tu diseño, tu boceto con los elementos que hemos visto en unidades anteriores. El último paso es hacer pruebas de control e ir agregando nuevas funcionalidades a la aplicación o a la página web. De esta manera, comprobarás que funciona como debería. Las pruebas te ayudarán a determinar la compatibilidad de la aplicación, usabilidad, funcionalidad y la interfaz. Bueno, pues estas son cuestiones un poquito ya más de programación, pero es lo que se recomienda hacer. Ya que hayas hecho tu diseño, hayas definido tu público, seguido los pasos, y ya que vayas a lanzar tu aplicación, bueno, pues sí es recomendable hacer pruebas antes para ver que todo funcione como tú lo planeaste. Bueno, ¿cuál es la actividad de esta semana? Les pido por favor lo mismo, que lean con detenimiento los temas y van a entrar a la aplicación y al sitio web de una página de noticias, ¿sí? Pueden elegir Televisa, Milenio, El Universal, la página que ustedes quieran, la aplicación que ustedes quieran. Que es importante que elijan un solo medio de comunicación y pues sí será necesario que descarguen la aplicación. Si tuvieran problemas con hacerlo, por favor avísenme, porque bueno, entiendo que luego las capacidades de los teléfonos no lo permiten, así que por favor, si ese es el detalle, me avisan. Pero una vez que elijan un medio de comunicación de noticias, van a descargar la aplicación y van a entrar desde una computadora preferiblemente a su sitio web. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar captura de pantallas y las van a pegar en su libreta. Van a analizar en qué se parecen los menús, si es igual la aplicación a la página web y lo que muestran acá en su página principal. Van a destacar las similitudes y diferencias, es decir, van a hacer una comparación de la aplicación y del sitio web del mismo sitio de noticias. Bueno, jóvenes, pues esta es la actividad 2 de habilidades digitales. Bien, pues para lenguaje y comunicación, misma semana 2 de trabajo, vamos a hablar de textos periodísticos. Bueno, cuando hablamos de texto periodístico hacemos alusión a un escrito que se deriva del ejercicio profesional del periodismo. Es decir, hablamos un texto cuyo propósito es poner al día al lector respecto a un evento o a una información. ¿Cuáles son los textos periodísticos? Bueno, se ejerce mediante la producción de distintos tipos de texto, tanto escritos como de otra naturaleza, como audiovisual y auditiva. Por lo que dichos textos suelen clasificarse conforme a la intención que aborda el lector, de la siguiente manera. Géneros informativos, que son los que te proporcionan, como lo dice la palabra, información relevante, importante, noticiosa y de actualidad. Géneros de opinión son textos que analizan, interpretan o proponen las formas de entender un evento de interés público, es decir, algún hecho ocurrido donde se da la opinión. Géneros híbridos, estos textos combinan el deseo informativo con la opinión personal o con otras aproximaciones más subjetivas, incluso literarias, acudiendo un poco a la ficción, por ejemplo, las entrevistas y las crónicas.
Bien, algunos textos periodísticos son la noticia. Aquí les dejo pequeños fragmentos o ejemplos de noticias para que las puedan ir leyendo. Lo mismo un ejemplo de entrevista, la verdad es que son ejemplos muy breves, pero bueno, básicamente la noticia, como les decía, es un texto que escribe o se transmite eventos de actualidad, hechos recientes, noticias importantes, y la entrevista pues es una entrevista, puede ser uno a uno o uno a varias personas, a varios grupos o sobre un tema generalmente particular que depende principalmente de la preparación del entrevistado, es decir, si vas a entrevistar a un político, pues lo entrevistas de temas políticos. Si vas a entrevistar a un grupo, a una banda, pues los entrevistas con cuestiones que ellos conocen, que ellos dominan. Una crónica, bueno, aquí les dejo un ejemplo de crónica para que lo puedan leer, pero una crónica es un texto que se escribe de manera cronológica o en tiempo conforme van pasando los sucesos y que va narrando desde una manera personal los hechos que se van viviendo, que se van aconteciendo en tu día a día o en un evento deportivo o en alguna situación que tenga muchos detalles y que sea llamativa de leer y de contar. Bueno, pues así llegamos a la actividad número 2, donde van a investigar y copiar a su libreta una noticia y una crónica. De ser posible que sean del mismo suceso para que puedas identificar sus diferencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo el tiempo están pasando cosas, están pasando sucesos. La crónica no es un texto periodístico ya muy común. También es usada en términos deportivos, a lo mejor una crónica de fútbol, una crónica de básquetbol o del deporte que ustedes quieran. Como se les sugiere, si pudieran ser la noticia y la crónica del mismo evento, pues es lo ideal. Si no, pues de lo que encuentren, lo importante es que entiendan y se den cuenta cómo es que se escribe cada una de ellas. Bueno, jóvenes, pues aquí les dejo la actividad 2 de esta semana. Bien, por último, vamos a ver el tema de historia. Les repito la fecha de entrega, por favor, no se vayan atrasando. Y vamos a hablar de las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Se conoce como segunda revolución industrial a un ciclo de innovaciones en la industria que involucró tanto los procesos de producción de bienes como los transportes y el desarrollo de nuevos inventos. Este se inició en Europa a partir de 1873 y se prolongó hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Cuáles fueron las características de la segunda revolución industrial? Bueno, pues la industria que tuvieron avances más importantes fueron la siderúrgica, la química y la producción de máquinas. El perfeccionamiento de la producción de acero favoreció el desarrollo de los medios de transporte, la extensión de ferrocarriles, así como la invención de los barcos a vapor. Comenzaron a utilizarse nuevas fuentes de energía, especialmente el petróleo y la electricidad. Se ampliaron las investigaciones en ciencia aplicada y tecnología. Así, nuevos inventos como el telégrafo y el teléfono facilitaron las comunicaciones. También se produjeron avances en óptica, química aplicada a la industria en la medicina. Se diversificó el tipo de industrias, mientras que durante la primera revolución industrial el mayor desarrollo se produjo en la industria textil. En la segunda industrialización alcanzó desde la mecánica hasta la mueblería, las telecomunicaciones, los productos de uso doméstico. Las empresas se complejizaron, las industrias dejaron de pertenecer a dueños individuales para transformarse en sociedades anónimas con un enorme poder económico. Alemania desplazó a Gran Bretaña como potencia industrial europea. Al mismo tiempo,
Estados Unidos se posicionó a la cabeza de la industrialización en el mundo. En Europa continental, la expansión de la industrialización también alcanzó a Bélgica, Francia e Italia. Se comenzó a alcanzar cada vez más protagonismo el capitalismo financiero, es decir, se desarrollaron instituciones financieras dedicadas a orientar el ahorro privado a la inversión en la industria. Como causas, las causas que produjeron esta segunda revolución industrial son el maquinismo, iniciando en la primera revolución, sumando a los intereses de los capitalistas, generó un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo de nuevas industrias. En los estados europeos del antiguo régimen, la sustitución política por sistemas más abiertos y democráticos creó condiciones para el desarrollo de una burguesía industrial. Luego de sucesivas crisis económicas a lo largo del siglo XIX, los estados europeos decidieron proteger sus economías y crear sus propios mercados. De ese modo, iniciaron una política de expansión imperialista, la conquista territorial de amplias regiones de Asia y África les permitieron obtener materias primas para sus industrias y enormes mercados comprador para sus productos industrializados, la profesionalización de la gestión empresarial en las industrias. Consecuencias. Bueno, eh, gracias al perfeccionamiento de los medios de transporte, el mercado se globalizó, los bienes, tanto materias primas como productos, recorrieron el mundo, es decir, se movían en los trenes y en los barcos a vapor que se acababan de construir. Se consolidó el capitalismo como un sistema económico global. Las grandes empresas se transformaron en agentes de presión política con influencia incluso en gobiernos. Aumentó el porcentaje de población dedicada a las actividades industriales y de servicios. Al mismo tiempo, se disminuyó sostenidamente la población dedicada a las actividades agrícolas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas dejaron de trabajar en el campo para irse a trabajar a las fábricas. Se produjo una fuente de migración del campo a las ciudades. Las ciudades crecieron, obviamente, y se modernizaron. Hubo un cambio en la política salarial, pues los empresarios industriales comenzaron a considerar la calidad de vida de los obreros y algunas medidas tomadas, tal como el aumento de sueldos, además de favorecer la producción, generaron un mercado consumidor, ya que los trabajadores tenían más dinero para comprar más productos y es como se consolida una clase media más fuerte. Se produjo un cambio en la mentalidad de las personas, las cuales comenzaron a consumir productos que les hacían la vida más confortable, como máquinas que realizaban las tareas domésticas o facilitaban el trabajo. Hubo una mejora en la gestión de producción a partir de análisis de los procesos de fabricación. La creación del sistema de cadena de montaje disminuyó los tiempos de producción y como consecuencia favoreció la producción de mayor cantidad de productos a precios más bajos. ¿Cuáles fueron algunos inventos que se generaron en la Revolución Industrial? Bueno, pues el teléfono fue uno de ellos, el telégrafo sin hilos, la máquina de coser, las máquinas de rayos X, los automóviles, los aeroplanos, la locomotora eléctrica y las máquinas fotográficas. Bueno, pues por último, es la actividad número 2 de esta materia. Investiga sobre los principales inventos que se crearon en este periodo, destacando a su inventor y cómo han evolucionado ese invento en la actualidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, pues de estos ejemplos ustedes van a investigar quién los inventó y cómo han evolucionado en la actualidad. Obviamente, pues van a poner, pueden agregar una imagen de cómo eran al principio y cómo han cambiado. Obviamente, pues destacando que cómo hacen uso ustedes o sus familiares de estos eventos. Por ejemplo, el teléfono antes solamente servía para hacer llamadas y hoy es una herramienta indispensable. El telégrafo, ¿cómo cambió? A lo mejor ya el telégrafo es una herramienta más del teléfono. Las máquinas de coser, a lo mejor nuestras abuelitas o nuestras mamás las utilizaban. ¿Cómo han cambiado? O sea, si siguen siendo las mismas o prácticamente ya no las utilizamos, ¿sí? Porque toda la ropa que usamos ya es desechable. Muchas personas en lugar de remendar una pieza,
pues la mandan a coser con alguien que tenga una máquina de coser, o hay otras personas pues que las desechan o las utilizan para el trabajo, ¿sí? Pero antes había una máquina de coser en cada casa. Entonces, así cada uno de estos ejemplos, por ejemplo, los automóviles, o ya tenemos automóviles eléctricos, ¿sí? Entonces, van a ir analizando y van a ir poniendo cómo han cambiado cada uno de estos inventos. Recuerden que estos inventos tienen más de 100 años que se crearon. Bueno, jóvenes, pues con esto cerramos las actividades de las materias para esta semana de trabajo número 2.